Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Audio 22 del Pabilo. Hoy vamos a hablar de un tema que en sí es sencillo, es fácil. Sin embargo, muchas veces la gente se complica con este tema, se enrieda un poco con este tema, que es el asunto de la predestinación y el destino, con una narración del imán Ali, con él sea la paz. Ali había sido primo y yerno del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y con su descendencia, y era el cuarto califa, fue el cuarto califa de los musulmanes. Durante su califato tuvo 3 levantamientos armados, y el segundo de esos levantamientos fue una batalla, una guerra terrible, con muchísimas muertes, muy sangrienta. Duró varios días, se dice que murieron hasta 70.000 personas, una muy sangrienta y muy dura guerra que tuvo que enfrentar el imán Ali. Con él sea la paz. Cuando regresaban de esa guerra, de la batalla de Sifín, una persona le preguntó: esto que acaba de transcurrir, esto que acabamos de vivir, ¿se debe a la predestinación de Dios y el destino? ¿Estamos siguiendo la predestinación de Dios y el destino? Y el imán le dijo: sí, por supuesto. No subimos a una colina ni atravesamos un valle, sino es con la predestinación de Dios y el destino. Entonces la persona confundida con esto le preguntó: ¿y entonces acaso a Dios le debemos nuestra aflicción actual? Es decir, ¿esto que sufrimos es culpa de Dios? Un momento, le dijo el imán Ali, con él sea la paz. Un momento, detente. Si pensás que se trata de una predestinación forzada y un destino obligado, es decir, algo que una acción a la cual la persona está obligada a hacerla, que es inevitable para la persona realizar, esto no es así. Si fuera así, dice el imán, carecería de sentido la orden y la prohibición. Si fuera así, ya no tendría sentido la prueba del mundo. Si fuera de esta manera, no tendría sentido la rendición de cuentas y el premio o castigo en el otro mundo. Si fuera así, no debería ser el bienhechor, la persona que hace el bien, elogiado y el malhechor criticado. Todo lo contrario, y si fuera así, el bienhechor sería digno de crítica y el malhechor digno de elogio. Fíjense cómo se trastocan las cosas, hasta qué grado cuando nosotros consideramos un punto simple, es decir, la predestinación, una predestinación forzada. Claro, si estamos forzados a actuar, no actuamos de acuerdo a nuestra voluntad, sino al destino que nos fuerza, entonces no hacemos ningún bien. ¿Por qué va a ser la persona que hace el bien, va a ser elogiada? Al contrario, criticada. No hiciste nada y te estás ganando un elogio, te estás ganando un premio. Y si fuera así también, la persona, el malhechor, la persona, el corrupto, la persona que realiza el mal, no podría ser criticado, al contrario, decir, bueno, vos no tuviste nada que ver, no tenés la culpa de haber cometido un mal, y vos fijate qué mal visto sos y que recibís un castigo, una sanción al respecto. Las acciones provienen de las personas y somos responsables de ellas. Como le preguntó una vez Abu Hanifa
a uno de los imames, creo que el imán Qasim, con él sea la paz, le preguntó, ¿de quién vienen los pecados? Y el imán le contestó, existen tres alternativas para saber de dónde pueden provenir los pecados. ¿Provienen de Dios? ¿Provienen de la gente? ¿O provienen de Dios y la gente? Esas tres alternativas. Si provinieran de Dios, no tendría ningún sentido que Dios luego esté juzgando al respecto de estos pecados y esté premiando o castigando en el asunto de ser pecado. Si provenieran de Dios, no tendría sentido la prohibición de realizar esas acciones. Si provenieran de Dios y la gente, combinado, entonces, ¿cómo es esto? ¿Se asocian en la acción y no se asocian en las consecuencias? ¿Cómo es que Dios sería un socio para cometer la acción junto con la persona, pero después a la hora de rendir cuentas por esa acción o pagar las consecuencias, entonces Dios lo deja solo, la persona dice, bueno, no tiene sentido tampoco, entonces no queda ninguna otra alternativa. Los pecados provienen de la gente, no provienen de Dios, provienen de la gente. Las buenas acciones podremos decir también, lo que pasa es que Dios favorece por hacer una buena acción y nos dificulta realizar una mala acción. Y entonces, volviendo a la narración del Imán Ali, con él sea la paz, entonces, después de la guerra, y entonces, ¿cómo es este tema del destino? Porque él había comenzado diciendo, nosotros no realizamos nada, no subimos una colina, no atravesamos un valle, si no es por la predestinación de Dios y el destino. Entonces, ¿cómo es esto del destino? Si no es algo forzado, ¿cómo es el asunto? ¿De qué se trata esto? Se trata de la orden de Dios y nuestra obediencia al respecto. Entonces, Dios, el destino que marca es ordenar una acción. Y nosotros como musulmanes, como creyentes, como seguidores de un determinado camino, obedecemos y seguimos ese camino. El camino trazado nos lleva a un determinado lugar. Y ese camino está predestinado a donde nos lleva. Supongamos que tenemos una ruta hacia una ciudad, para los que viven en Argentina, supongamos la ruta 2 a Mar del Plata. Nosotros tomamos la ruta 2 y llegamos a Mar del Plata. Está destinado que nosotros, si tomamos esa ruta, llegamos a Mar del Plata. No podemos llegar a otra ciudad, no podemos llegar a Rosario, no podemos llegar al sur, no podemos llegar a una ciudad. Vamos a llegar a esa ciudad hacia donde nos lleva la ruta. Y esto en todos los países. Hay rutas, caminos que están hechos, ya están construidos, y eso sería el destino. Cuando nosotros tomamos una ruta, por nuestra voluntad, llegamos a un destino final. Y es ahí donde estamos diciendo, nosotros obramos de acuerdo al destino, nosotros seguimos la ruta que ya está trazada, pero la seguimos con nuestra voluntad y nuestra responsabilidad. No hay otra cosa, no hay otro asunto. Si no, no tendría ningún sentido nada de lo que estamos diciendo, nada de lo que estamos viviendo. Si no hubiera, si el destino fuera marcado por Dios y nosotros fuéramos solamente personas que están en un karaoke cantando la canción que escribió otro, entonces no tiene nada de estas cosas de este mundo tendría sentido. No tiene sentido el mensaje de los profetas, no tiene sentido el día del juicio, no tiene sentido la existencia de un paraíso o un infierno. No tiene sentido la vida, porque Dios, entonces, ¿qué estaría haciendo? Estas cosas para entretenerse, para divertirse. No, Dios no hace las cosas, dice el Corán, no hace las cosas por diversión, por entretenimiento. No hace esto porque está aburrido y quiere entretenerse y divertirse. No obra de esa manera, obra con alguna razón.
y tolera las acciones que realizamos la gente, las tolera, las deja pasar, pero no quedan impunes. Que se tolere una acción mala no significa que quede impune, que quede libre de sanción. Lo hemos mencionado en otros audios de este canal del Pabilo. Que se realice, que Dios permita que la gente realice acciones malas, no significa que las deje impunes. Permite, tolera, sí, y esto es una prueba para nosotros también. Una persona comete un asesinato, un homicidio, algo terriblemente malo, ¿no? Los crímenes que comete el Estado de Israel en Palestina, terriblemente malos, como los que sufrió antes el pueblo judío en la Alemania nazi, terriblemente malos, ¿no? ¿Y por qué Dios? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la humanidad ante esos crímenes? ¿Y qué hacemos las personas ante esos crímenes? ¿Cómo nos comportamos nosotros? Hay personas que cometen homicidio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Actuamos con justicia? ¿Restablecemos el orden? ¿O qué hacemos nosotros? Como hay también chicos que sufren enfermedades, hay chicos que sufren cáncer. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Pone recursos para estudiar el tema o pone recursos en la guerra? ¿Pone recursos para solucionar el hambre o pone recursos para oprimir a la gente? ¿Pone recursos para resolver los problemas, los grandes problemas de la humanidad, o lo único que hace es saber cómo podemos tener grandes sistemas de evasión y de acumulación de capitales en cuentas offshore y esos activos no se invierten en la resolución de los problemas? Y después le echamos la culpa a Dios. No, queridos amigos. Las cosas suceden porque como pruebas para nosotros. Y Dios nos deja en este mundo un ámbito de libertad para actuar, lo que no significa que deje las cosas impunes. Entonces, en este mundo tenemos un lapso de tiempo para vivir y tenemos que hacernos cargo y responsables de nuestras acciones. Y debemos saber que si nosotros tomamos el camino del bien, llegaremos a un buen destino porque ese está destinado de esa manera. Y si tomamos otro camino, llegaremos a otro destino porque también está destinado de esa manera. Y eso es todo por hoy con este asunto de la predestinación, un tema que dicen algunos dividen a los musulmanes. No, no dividen los musulmanes. Los musulmanes de distintas escuelas piensan lo mismo y creemos lo mismo, que las personas somos responsables de nuestras acciones y que de esas acciones que hicimos por nuestra voluntad seremos juzgados. El juicio del día del juicio va a venir por las acciones de las cuales nosotros cometimos intencionalmente con nuestra voluntad. No se nos va a juzgar porque naciste en determinado lugar, que es parte también del destino. Naciste en determinado lugar, no se te va a juzgar por eso. Naciste en Argentina, no se te va a juzgar por eso. Naciste en Occidente, naciste en el siglo XX, XXI, no se te va a juzgar por eso. Se te va a juzgar por lo que realizás con las cosas que tenés en este mundo. Y por supuesto, todas las condiciones en las cuales uno nace son parte de la prueba, que si Dios quiere lo hablaremos un poquito más extensivo en otro momento, si Dios quiere. Bueno, eso es todo con el audio de hoy. Me despido, mi nombre es Abdallah Yusuf, mi nombre civil es Néstor Pagano. Este programa se llama El Pabilo, tiene grupo de Facebook y mírame bien, estás destinado a darle like acá abajo. Así que no te vayas sin darle un me gusta. Assalamu alaikum
wa rahmatullah wa barakatuh.